El sol comenzaba a esconderse tras los edificios grises de la ciudad de Mirador del Sur. A un costado del parque central, sentada en una banca de concreto áspera y manchada por el tiempo, estaba Lía. Su sudadera desgastada tenía un agujero en el codo, y sus zapatillas apenas resistían otro día. Llevaba horas ahí, sin hablar, con la mirada fija en el piso de tierra y hojas secas. No pensaba en comida. Tampoco en dinero. Lo único que la inquietaba esa tarde era no saber dónde pasaría la noche. El refugio donde a veces lograba entrar cerraba temprano los lunes, y ya era tarde. No quería repetir lo de la noche anterior, caminar sin rumbo por las calles heladas con la espalda encorvada por el cansancio. Entonces escuchó una carcajada infantil. Al otro lado del parque, un niño corría detrás de unas palomas, con los brazos extendidos como si pudiera volar. Tendría 6 años, tal vez menos. Corría descalzo, sin miedo. Pero en un segundo, su pie tropezó con una raíz levantada y cayó de frente contra el suelo. El sonido seco de la caída sacudió a Lía. Se levantó sin pensarlo. Varias personas vieron al niño caer. Algunas se detuvieron. Nadie se movió. Solo ella. El niño sollozaba, con la frente raspada y las manos sucias de tierra. Tenía los cordones de los zapatos sueltos, y un rasguño sangrante cerca de la ceja. Lía se agachó, manteniendo cierta distancia. Su voz fue suave. «Ey, tranquilo. Ya pasó». El niño levantó los ojos, asustado pero sin llorar más fuerte. No la miró con miedo, como lo hacían los adultos. La miró como se mira a alguien que te ve de verdad. Lía, con manos temblorosas, limpió su frente con la manga. Luego le ató los cordones con tanta delicadeza como si se tratara de una ceremonia. Cuando terminó, le hizo una mueca divertida. El niño soltó una pequeña risa. «¿Estás mejor?», preguntó ella. «Sí, ahí está mi papá». El niño señaló hacia un auto oscuro al costado del parque. Del vehículo bajó un hombre de traje claro, con pasos largos y urgentes. Su expresión cambió al ver a su hijo junto a una desconocida. Pero no se detuvo. Caminó hasta ellos. «¿Estás bien?», preguntó al niño mientras lo revisaba. «Sí, ella me ayudó», dijo él, señalando a Lía con toda naturalidad. Lía bajó la mirada, incómoda. No sabía si debía quedarse. Ya había hecho lo que podía. Pero antes de que se pusiera de pie, el hombre le habló. «Gracias por ayudarlo». «No fue nada», murmuró. «Fue mucho», dijo él. Hizo una pausa. «¿Estás bien tú?». Lía no respondió de inmediato. No estaba acostumbrada a esa pregunta. Hizo un gesto vago con los hombros. Iba a marcharse cuando el niño la tomó del brazo. «¿Vas a volver?». Ella le sonrió con ternura. «Tal vez. A veces paso por aquí». El niño la abrazó. Así, sin miedo, sin juicio. Fue un gesto tan puro que el hombre no supo qué hacer con lo que sintió en el pecho. «¿Te gustaría cenar con nosotros?», preguntó. Ella lo miró como si él hablara otro idioma. «No hace falta, de verdad. No es por lástima. Solo quiero agradecerte». Lía dudó. Miró sus manos sucias, su ropa. Se sintió fuera de lugar. Pero también sintió hambre. Y más allá de eso, sintió algo que hacía mucho no sentía, que alguien la veía. «Está bien. Pero nada caro, ¿eh?». El niño brincó de alegría. Le tomó la mano como si ya fueran amigos de toda la vida. Cenaron en un restaurante sencillo. Sopa caliente, arroz, pan tostado. Lía comía lento, como si cada bocado pudiera esfumarse. Hablaban poco. El niño hablaba por todos. Reía, preguntaba, contaba historias. El hombre observaba. Lía sonreía sin querer. Esa noche, mientras se despedían, el niño le pidió que no desapareciera. Ella no prometió nada. Pero lo pensaba hacer. Lo que ni Lía ni ese hombre sabían, era que ese pequeño acto de humanidad sería el principio de una historia que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Lía no recordaba la última vez que una puerta se abrió para ella sin empujarla a la fuerza. Pero esa mañana, al cruzar el umbral de la casa de Tomás y Mateo, algo la hizo detenerse. Era una casa con historia. Con fotos en las paredes, plantas reales en las ventanas, y una alfombra que olía a vida de verdad. Ana, la señora que ayudaba con la limpieza, la miró sin disimulo. No confiaba en ella. Se le notaba.
Pero Mateo la abrazó al verla, con la misma confianza del parque. Y eso bastó. Tomás le ofreció un espacio pequeño al fondo de la casa. Una cama, una mesa, una lámpara. Para alguien como Lía, eso era un lujo. Por primera vez en años, tuvo un lugar donde dejar su mochila sin miedo a que desapareciera. Empezó a ayudar más allá del encargo. Lavaba platos, tendía la ropa, barría sin que nadie se lo pidiera. Ana seguía desconfiando, pero ya no decía nada. Mateo la adoraba. Le contaba secretos, le mostraba dibujos, se dormía mejor si ella le leía. ¿Y Tomás? Tomás la miraba distinto cada día. No con lástima. Con respeto. Con una mezcla de admiración y cautela que a Lía le dolía y le sanaba al mismo tiempo. Pero la calma no dura mucho cuando hay gente a la que le incomoda la felicidad ajena. Una tarde llegó Lucía. Pelo perfecto, sonrisa tensa. La tía de Mateo. Viuda reciente del hermano de Tomás. Miró a Lía como si oliera basura. ¿Y esta? Se llama Lía. Cuida a Mateo, dijo Tomás, seco. Lucía no respondió. Solo asintió con desprecio. Días después, comenzó el murmullo. Un hombre apareció en la barda del patio trasero. Un tipo con gorra, medio escondido. Ana lo vio. No oyó la conversación, pero vio la tensión. Vio a Lía temblar. Vio algo que no supo nombrar. Lucía lo supo antes que nadie. No porque lo viera, sino porque olfateaba el miedo. Se acercó a Ana con amabilidad falsa. Le preguntó. Ana habló. Lucía subió al cuarto de Mateo, lo saludó con un pastel en mano y una pregunta envenenada. ¿Quién era ese señor que vino esta mañana? Lía lo supo al instante. La estaban cercando. Esa noche, Tomás le preguntó directamente. Ella le dijo la verdad. Era alguien de su pasado. Alguien que le debía miedo y silencio. Alguien que había vuelto a cobrar una vieja deuda. Tomás escuchó. No dijo mucho. Pero al final, dijo lo que ella no esperaba. Ya no estás sola, Lía. Ella quiso creerlo. De verdad quiso. Pero el miedo a veces grita más fuerte que el consuelo. Sabía que había cruzado un umbral. Y que no había vuelta atrás. Los días pasaban y la rutina en la casa comenzaba a parecer real. Lía se levantaba temprano, preparaba el desayuno junto a Ana aunque no hablaran mucho, y después acompañaba a Mateo al colegio. Las tardes eran lo mejor, hacían tarea, veían películas viejas y jugaban a inventar historias. Lía empezaba a sentir algo parecido a estabilidad. Y eso, para alguien que había pasado años sobreviviendo día a día, era aterrador. Una tarde cualquiera, mientras Lía doblaba la ropa limpia en el cuarto de lavado, Ana entró con la cara tensa. Está Lucía en la sala. Lía sintió un nudo en el estómago. ¿Y Tomás? No ha llegado. Y Mateo está en el patio. Lía bajó con calma, sin mostrar lo que sentía. Lucía estaba sentada en el sillón como si fuera la dueña de la casa. Tenía en las manos una carpeta. Pensé que deberíamos hablar a solas, dijo con una sonrisa falsa. No te conozco, y tengo derecho a saber quién vive cerca de mi sobrino. Lía no respondió. Lucía abrió la carpeta y sacó unas hojas. Te busqué. No hay mucho, pero sí lo suficiente. Refugios. Denuncias de calle. Una foto tuya de hace 4 años. Estabas en una esquina, con un cartel en la mano. Lía la miró sin pestañear. ¿Y? ¿Eso no te da vergüenza? Lo que me daría vergüenza es ser tú, hurgando en la miseria ajena para sentirte superior. Lucía no se esperaba esa respuesta. Cerró la carpeta con un golpe seco. No eres buena para Mateo. No eres buena para esta casa. Mateo decide a quién quiere. Y Tomás también. Tomás está confundido. O tal vez solo está viendo claro por primera vez. En ese momento entró Tomás. Vio la tensión en el aire y miró a Lía, luego a Lucía. ¿Qué está pasando? Lucía se levantó con la carpeta en la mano. Estoy tratando de evitar que cometas un error. Eso es todo. Se fue sin decir más. Lía se quedó parada, temblando por dentro. Tomás se acercó. ¿Estás bien? Estoy aprendiendo a estarlo. Esa noche, Lía escribió algo en su cuaderno: pueden señalarme todo lo que quieran. Lo que no pueden es quitarme lo que ya logré reconstruir. Pero no todo quedaría ahí.
Esa misma semana, mientras Mateo dormía y Tomás lavaba los platos, alguien llamó a la puerta trasera. Ana fue a abrir, pero solo vio una figura que se desvanecía en la sombra. En el suelo, un sobre. Dentro, una nota en papel amarillento. No olvides quién eras. Nos vemos pronto. Lía reconoció la letra. Sintió que el pasado venía a tocar la puerta. Un pasado con nombre propio. Y ella ya no era la misma. La casa de Tomás se había vuelto más silenciosa, pero no por tensión, sino por una paz nueva, casi desconocida. Lía comenzaba a entender los ritmos de ese hogar. Las risas de Mateo a las 7 de la mañana, la cafetera goteando en la cocina, las notas de voz que Ana escuchaba en voz baja mientras trapeaba. Por primera vez en años, Lía no tenía que huir al despertar. Sin embargo, esa tranquilidad tenía grietas. A veces, en medio de la noche, despertaba sobresaltada por sueños que no sabía interpretar. Sombras en pasillos, gritos lejanos, o el sonido de pasos corriendo sin rumbo. Una tarde, mientras Mateo pintaba en la terraza, Lía recibió un mensaje de un número desconocido. Solo decía: nos debemos una charla. No me ignores. Sé dónde estás. Sintió como el cuerpo se le tensaba. Sabía de quién era ese mensaje. No lo había visto en años, pero reconocía el estilo, la amenaza disfrazada de cortesía. Era Tomás. El otro Tomás. No el padre de Mateo, sino el fantasma de su pasado. Un hombre que alguna vez fue su refugio, y después su perdición. Guardó el celular sin decir nada. No quería preocupar a nadie. No quería perder, otra vez, lo que apenas estaba comenzando a construir. Esa noche, mientras Tomás y Mateo veían una película en la sala, Lía se quedó en la cocina, fingiendo lavar platos. Ana la observaba de reojo. «Te llegó algo raro», dijo la mujer al fin, sin levantar la voz. Lía no respondió de inmediato. «¿Qué viste?» «El nombre en la pantalla. No es cualquier persona. Se te fue el color». «No te metas, Ana». «No me meto. Solo digo que si ese tipo vuelve, no tienes por qué enfrentarlo sola». Lía cerró el grifo. Se giró despacio. Algo en su mirada había cambiado. «Estoy cansada de huir. Esta vez, si vuelve, no voy a esconderme». Al día siguiente, mientras llevaba a Mateo al colegio, sintió que alguien la seguía. No se giró. No cambió el paso. Solo apretó la mano del niño con más fuerza. Al regresar a casa, encontró un sobre bajo la puerta. Dentro, una foto vieja. Ella, en una esquina, con la cara golpeada. Tomás al fondo, riendo. La misma escena que había intentado enterrar por años. No lloró. No gritó. Solo respiró hondo y guardó la foto en su bolsillo. Esa noche, esperó a que Mateo se durmiera. Luego se sentó frente a Tomás. «Tengo que contarte algo». Y le contó. No todo, pero lo suficiente. El hombre del pasado. Las amenazas. El miedo. La vergüenza. Y la decisión de no dejarse aplastar otra vez. Tomás la escuchó sin interrumpir. Al terminar, solo dijo: «No vamos a dejar que nadie te haga daño. Y mucho menos aquí». Ella no respondió. Pero por primera vez, se sintió protegida. A la mañana siguiente, al abrir la puerta, no había sobres. No había nadie. Solo el canto de los pájaros y la voz de Mateo diciendo desde la cocina: «Lía, se me quemaron las tostadas». Y por un instante, todo volvió a ser normal. Pero ambos sabían que la calma verdadera aún estaba por construirse. Que el pasado no se borra con palabras. Pero se enfrenta. Y esta vez, Lía no lo haría sola. Lía ya no revisaba la cerradura cada noche. No porque no tuviera miedo, sino porque había decidido vivir a pesar de él. La casa se sentía distinta. Tomás la miraba con más complicidad, y Mateo. Mateo era su ancla. El niño había vuelto a dormir tranquilo, a comer sin que le insistieran, a reír sin reservas. Pero el mundo afuera no era tan amable. Una tarde, Ana entró agitada desde el jardín delantero. Traía el celular en la mano y la cara blanca. «Lía, esto está en los grupos del colegio». Le mostró la pantalla. Era una foto. Ella, con Tomás, el otro Tomás. Antiguo. Dañada. Pero inconfundible. Y un texto acompañando la imagen.
¿Es esta la mujer que vive con el hijo de Tomás Herrera? Dicen que tiene antecedentes. Lía no dijo nada. Solo sintió como el aire se le iba. Tomás, el padre de Mateo, llegó minutos después. Ana le explicó. Él miró la foto, luego a Lía. No había enojo en sus ojos. Había rabia. Pero no hacia ella. Fue Lucía, dijo él sin dudar. Solo ella puede tener esa foto. ¿Y el motivo? Esa noche fue un caos discreto. Lía no lloró. Se sentó con Mateo, le leyó un cuento, y le dio un beso en la frente como si todo estuviera bien. Pero al cerrar la puerta del cuarto, el peso cayó sobre su pecho como una piedra. Tomás habló con el colegio. La directora, prudente, le dio su apoyo. Pero fue clara. No todos los padres son como yo. Esto puede escalar. Si hay una denuncia pública, estaremos obligados a actuar. ¿Y cuál es el criterio? ¿El pasado de alguien o el bienestar de un niño? Las apariencias. Lamentablemente, vivimos en un lugar donde eso pesa más que la verdad. Esa misma noche, Lía se sentó frente al espejo. Tenía una carta entre las manos. Una que escribió cuando vivía en la calle. En ella se decía que merecía desaparecer, que no había lugar para ella en ningún hogar. La rompió en pedazos. Ya no soy esa mujer. Tomás la escuchó desde la puerta. Se acercó y le dijo en voz baja. Entonces hagamos que el mundo lo sepa. Ella lo miró, sorprendida. ¿Cómo? Hablando. Con verdad. Con dignidad. Sin esconderte más. Lía asintió. No estaba convencida del todo. Pero sí estaba cansada de agachar la cabeza. Al día siguiente, fue al colegio. No para justificar su vida. Solo para mirar a la cara a quienes hablaban a sus espaldas. Las madres que cuchicheaban al verla llegar guardaron silencio al notar su postura firme. Buenos días, dijo sin gritar. ¿Vienes por Mateo?, preguntó una, intentando parecer cortés. Sí. Y también vengo a decirles algo. Varias se quedaron quietas. Yo no vine a robar nada. Ni a fingir. Vine porque alguien me vio cuando nadie más lo hacía. Ese niño señaló hacia adentro, me devolvió las ganas de vivir. Y si ustedes no pueden ver eso, el problema no es mío. No gritó. No lloró. Pero dejó un silencio incómodo que valía más que cualquier discurso. Volvió a casa con la cabeza en alto. Mateo le saltó al cuello apenas la vio. Y en ese abrazo, Lía entendió que había ganado algo más importante que la aprobación del mundo, la certeza de su lugar. Lucía, al enterarse del enfrentamiento, no respondió. Solo subió una historia en redes. Algunas personas no saben cuál es su lugar. Y eso siempre trae problemas. Pero a Lía ya no le dolía. Porque su lugar, al fin, lo había encontrado. No en una casa. No en un apellido. Sino en una familia hecha desde el amor y no desde la sangre. Y si venía otra tormenta, ahora sabía que tenía con quien mojarse sin miedo. El viento en el campo olía a tierra húmeda y hojas nuevas. Lía nunca había estado en un lugar así, sin paredes apretadas, sin ruidos de ciudad, sin miedo. Tomás había insistido en llevarlos a ese rancho viejo de su infancia. Decía que ahí se respiraba diferente. Y era cierto. Mateo corría detrás de unas gallinas con una risa limpia, sin rastros de tristeza. Lía lo miraba desde el porche, descalza, con una taza de café caliente entre las manos. Tomás salió y se sentó junto a ella sin decir nada. No hacía falta. ¿Sabes qué pensaba cuando estaba sola?, dijo ella después de un rato. Que nunca iba a pertenecer a ningún lugar. ¿Y ahora? Ahora siento que ya no necesito encajar. Solo estar. Tomás sonrió. Se inclinó un poco y le tocó la mano. Estás justo donde debes estar. La tranquilidad no duró para siempre. Nadie esperaba que lo hiciera. Pero lo que vino después ya no los encontró rotos. Días después de volver a la ciudad, Lía recibió un sobre sin remitente. Dentro, una foto vieja, ella, de niña, abrazando a un niño flaco de ojos grandes frente a una casa en ruinas. Y un mensaje escrito atrás. No me olvides, hermanita. Sintió un temblor en el estómago. La reconocía. Era ella. Y él. Tomás. El otro Tomás. Su hermano. Su primer protector. Su primer abandono.
El pasado tenía más raíces de las que creía. Él le confesó a Tomás esa noche. Cuando vivíamos con mi abuela, él era todo lo que tenía. Pero se fue. Y nunca supe por qué. ¿Y ahora? Me mandó esto. No para amenazarme. Para decirme que ya no me busque en él. Tomás la abrazó en silencio. No sabía qué decir. Solo le apretó los hombros, como si eso bastara para reconstruir lo perdido. Lía escribió una carta. No para enviarla. Solo para decir lo que nunca pudo. No te odio. Pero ya no te necesito para entender quién soy. Semanas después, Mateo llevó a casa una hoja de colores. Era un dibujo, 3 personas tomadas de la mano. Él, Lía y Tomás. Abajo, con letras grandes, escribió: Mi familia. Lía no lloró frente a él. Lo abrazó y le dijo: Gracias por elegirme. El niño no entendió del todo, pero la apretó fuerte. Una mañana, Tomás preparó café mientras Lía barría el patio. Ana leía en la cocina. La casa olía a pan caliente y a presente. ¿Te imaginas una vida diferente?, le preguntó él. Ya la estoy viviendo. Esa tarde salieron los 3. Al parque, al mismo donde todo comenzó. Mateo corrió detrás de las palomas como la primera vez. Lía lo miraba con los ojos llenos de historia, pero sin peso. Tomás le tomó la mano. ¿Sabes qué me gusta de ti? ¿Qué? Que llegaste cuando no te esperaba. Y te quedaste cuando más lo necesitaba. Ella sonrió. Y por primera vez, creyó en todo lo que la vida aún podía dar. Porque la esperanza no siempre llega como promesa. A veces, llega como una mujer cansada, con ropa vieja, y una historia a cuestas. Pero también con una fuerza capaz de reconstruir un hogar desde el amor. Y así, donde antes solo hubo ruina, renació una familia.